Ante la inutilidad de su esfuerzo sobre Madrid, Franco varía la orientación bélica. Hasta entonces había mantenido el mismo objetivo estratégico del pronunciamiento: tomar Madrid. Pero los sucesivos fracasos frente a la capital, culminados por la batalla de Guadalajara, le obligan a reconsiderar el rumbo del conflicto. Es evidente que este ya no podrá resolverse con una batalla decisiva, como preconiza la doctrina estratégica entonces en boga, que tiene su origen en los teóricos militares franceses. Al parecer, pesa la influencia de los consejeros alemanes para iniciar campañas orientadas hacia una guerra más larga. El norte se dibuja como objetivo estratégico muy rentable, pues está arrinconado contra el Cantábrico y carece de comunicaciones terrestres con Francia y el resto de la España republicana. Está dividido políticamente y no tiene un mando militar unificado con verdadera autoridad sobre las milicias. Por otra parte, no cabe duda de que el potencial industrial y el mineral de hierro de Euskadi y el carbón de Asturias son un objetivo primordial para la España franquista, necesitada de materias primas y de las industrias vascas para el esfuerzo de guerra. En caso de triunfo, se limitaría la dispersión de fuerzas, se liquidaría uno de los frentes, se controlaría todo el Cantábrico y aumentaría considerablemente la capacidad industrial de los sublevados. El ejército del norte se encuentra en situación precaria. Si bien dispone de abundantes fuerzas, estas se hallan muy desorganizadas y necesitan imperativamente moderno material de guerra. Buena parte del confusionismo existente desde el punto de vista militar proviene de la falta de unidad de acción provocada por las discrepancias y tensiones políticas. El gobierno central coloca al frente del ejército del norte al general Francisco Llano de la Encomienda. Pero la situación castrense es complicada. Un Estado Mayor inoperante y sin medios no controla el conjunto de fuerzas republicanas, de modo que Euskadi, Asturias y Santander son realidades militares sin conexión efectiva. La única política de guerra con cierta coherencia se debe a los nacionalistas vascos, que han optado por defender su territorio mediante grandes líneas de fortificaciones y la creación del llamado Ejército de Euskadi, que se compone de milicias PNVistas, ugetistas y anarquistas, cuyo proceso de militarización apenas está iniciado. En Santander, que carece de frente activo, no hay política de guerra.
Y en Asturias se vive un momento revolucionario que desatiende las necesidades militares. En general, la falta de material bélico es muy aguda y casi no existen mandos capacitados. La improvisación llega hasta el punto de poner al frente de algunas brigadas a cuadros políticos sin ningún conocimiento técnico. Desde la constitución del gobierno vasco, el Lehendakari Aguirre procura que su Consejo de Defensa dirija la política de guerra en Euskadi y pretende paliar la carencia de técnicos con la creación de academias militares propias. Ello le enfrenta al general Llano de la Encomienda, que prefiere organizar un ejército dependiente del poder central. Esto contrasta con la rigurosa disciplina de las fuerzas que se le oponen y que se aprestan a liquidar el norte republicano. El primer gobierno vasco quedó formado enseguida con el concurso de 3 PNVistas, aparte del Lehendakari, 3 socialistas, 2 republicanos de izquierdas, un miembro de Acción Nacionalista Vasca y otro del Partido Comunista. Se ha ponderado, no sin razón, que las relaciones intrapartidistas dentro del gobierno vasco fueron mucho más armoniosas que en otras zonas de la España republicana. En efecto, mientras la expansión del Partido Comunista provocaba graves tensiones en zonas de la España republicana, el Partido Comunista vasco, haciendo gala de su profunda identidad vasca y de una cierta independencia respecto de los dictados centrales, colaboró lealmente en la gestión del gabinete Aguirre. Sin embargo, tampoco faltaron críticas a los nacionalistas vascos de sus asociados en el gobierno, que les acusaron de hacer política de partido y de cierta tibieza en su republicanismo. La preponderancia nacionalista en el gobierno vasco también se dejó influir en la mejora del orden público y en la configuración de algo parecido a un Estado soberano, aprovechando las circunstancias anómalas de la guerra. La actuación nacionalista también se deja sentir en el cuidado del gobierno en proteger los recursos económicos de Vizcaya. El PNV se ve ayudado en su política de orden por los comunistas, cuya estrategia subraya el interés prioritario de defender la República por encima de la puesta en marcha de la revolución social. Muestra expresiva es el mantenimiento del culto en las iglesias y establecimientos religiosos. No hay cambios revolucionarios en Vizcaya por lo que al sistema económico y social se refiere. Las colectivizaciones, frecuentes en la España republicana, no se dan en aquella provincia. Las empresas no sufrirán ninguna intervención, pero en cambio sí serán totalmente mediatizadas por las de los insurrectos. El valor de las incautaciones del gobierno en los bancos vascos se suele cifrar en unos 9.000 millones de pesetas. Mientras tanto, se va improvisando un ejército vasco, tomando como base las milicias de los partidos. Las fuerzas de seguridad existentes se sustituyen por una nueva policía vasca. La organización de tal ejército no es empresa fácil y no será culminada tanto por las deficiencias de armamento como por la falta de oficiales profesionales. Del elemento civil se reclutan cientos de oficiales que por su defectuosa preparación militar están en desventaja respecto a los mandos franquistas.
El gobierno vasco, en su breve existencia, trata a toda costa de dar una sensación colectiva de normalización y de distanciarse en lo posible de la coyuntura bélica. Poco ayudan a estos objetivos los ataques aéreos italo-alemanes, el hambre producida por las dificultades de abastecimiento o el miedo de la derecha proclive a los rebeldes a los paseos de los milicianos. En enero de 1937, el asalto a las cárceles bilbaínas, obra de grupos incontrolados, especialmente anarquistas, provoca una verdadera matanza en la que pierden la vida destacadas personalidades de la sociedad vizcaína. Sin embargo, en buena medida, el gobierno vasco tiene éxito en el apaciguamiento y en la normalización de la vida civil. El gobierno de Euskadi solo tiene autoridad sobre el 16% del territorio vasco y la mitad de su población, puesto que Álava se había sumado al alzamiento y Guipúzcoa había sido conquistada por Solchaga. El frente está paralizado desde que en la Navidad de 1936 fracasó la ofensiva vasca sobre Villarreal. Desde entonces, el gobierno de Aguirre se ha consagrado a una estrategia basada en dos grandes líneas de fortificación. La exterior cubre todo el frente, desde Orduña, en el extremo sur, hasta Ondarroa, en la costa.
La interior es el llamado Cinturón de Hierro de Bilbao. La superioridad militar de los franquistas resulta aplastante, pero la topografía del terreno se les presenta difícil. Las encajonadas comunicaciones impiden frecuentemente la maniobra y establecen puntos de paso obligados en los puertos de montaña. Esto obliga a una táctica diferente a la empleada hasta entonces, abandonando los franquistas el ataque en columnas, inspirado en la Guerra de Marruecos. Para vencer la resistencia fortificada de los vascos, amparada en la fortaleza natural del terreno, concentrarán grandes masas de artillería y aviación que machacarán las posiciones, seguidamente asaltadas por la infantería en un espacio de terreno reducido. El ejército franquista cuenta para la campaña del norte con la aviación italo-alemana y el reorganizado CTV, Corpo di Truppe Volontarie. Y sobre todo, con las brigadas de Navarra, que van a constituir una masa de maniobra. Son unidades interarmas, cuya infantería está formada por los tercios de Requetés, a quienes se han añadido bastantes batallones de soldados, algunas banderas de falange y un tabor de regulares. Para mandar el conjunto, se ha designado a duros jefes africanistas, como Rafael García Baliño o Camilo Alonso Vega. El conjunto de material pesado son más de 100 aviones y unas 45 baterías, capaces de desarrollar una potencia de fuego incomparablemente mayor que la de los vascos, que casi carecen de aviación y cuya artillería tiene graves problemas. Para el ataque se dispone de dos masas de maniobra, una frente a Ochandiano y la otra ante Mondragón. Entre los días 31 de marzo y 9 de abril, el ejército de Mola rompe el frente vasco, cuyas fortificaciones consisten en trincheras y alambradas apoyadas por alguna obra mayor. En primer lugar, se ataca hacia Ochandiano, donde la resistencia es enconada. Los batallones anarquistas pierden unos 600 hombres antes de retirarse. Desde este momento, la guerra mantiene un ritmo interrumpido por los temporales de lluvia y la heroica resistencia que los vascos ofrecen en algunas posiciones elevadas. La posesión de los puntos dominantes condiciona toda la observación, de modo que ambos bandos pelean sañudamente por ellos, porque los dos saben que constituyen la clave de todas las posiciones cercanas.
Durango supone el primer ensayo de bombardeo estratégico destinado a comprobar los efectos del poder aéreo sobre la moral de la retaguardia. Madrid había sido el primer experimento, frustrado por la insuficiencia de aviones de bombardeo. El 28, los soldados de García Baliño entran en Durango, que ha sufrido un duro ataque de la aviación alemana por ser un fundamental nudo de comunicaciones, clave del camino hacia Bilbao y el objetivo fundamental de las operaciones. Después de las acciones de guerra y tras la ocupación de la ciudad, la población va recuperando poco a poco el pulso vital. La tranquilidad vuelve a las calles de Durango. Desde el 25 de abril, la pérdida de posiciones dominantes obliga al repliegue vasco. El día 27, los italianos avanzan por la costa y limpian la zona de Lequeitio. Inmediatamente después es ocupada Marquina, quedando de manifiesto las dos líneas de penetración de las fuerzas asaltantes.
La guerra en el norte se convierte en una serie de esfuerzos poco brillantes que cuestan gran cantidad de sangre y se resuelven por la superioridad artillera y aérea del ejército de Mola, mientras unos y otros se enzarzan en combates empecinados que a menudo llegan al cuerpo a cuerpo. El bloqueo de la costa cantábrica incomunica a los vascos, entre quienes se hace sentir el hambre. Esta situación exacerba las tensiones políticas. Los anarquistas acusados de perder Ochandiano serán progresivamente aislados. La línea Guernica-Durango-Amboto es la meta final de la primera fase de las operaciones. Cuando se bombardea Guernica, el 26 de abril de 1937, esta acción carece de toda importancia táctica, dada la proximidad de las fuerzas de Mola y la ausencia de fortificaciones de la Villa Foral. Tanto es así que a los 2 días del bombardeo se cubre el primer capítulo de la ocupación de Vizcaya. Uno de los hechos culminantes de la Batalla del Norte es el bombardeo de Guernica. Su importancia no radica en la escasa significación militar del acontecimiento, sino en su valor simbólico y en la utilización propagandística que del mismo se ha realizado. Guernica aparece como la condensación en un solo episodio de los horrores de la Guerra Civil Española. Por extensión, es la primera muestra de los horrores de la guerra moderna. Resulta ocioso señalar antecedentes. Las incursiones aéreas efectuadas en la Primera Guerra Mundial sobre ciudades sin interés militar concreto y los bombardeos italianos sobre Abisinia. Así como los de Madrid y el de Durango unos días antes.
Nada de ello empaña el simbolismo universal que ha alcanzado la amplia destrucción de la villa foral. Tal simbolismo no es algo creado a posteriori. Los coetáneos de los hechos son muy conscientes desde el primer momento de la significación del bombardeo de Guernica, y el acontecimiento no tardará en quedar oscurecido por la propaganda. La autoría y los móviles de la acción son distorsionados por el cuartel general de Salamanca, que no tiene inconveniente en montar una inmensa campaña basada en que la destrucción se había debido al incendio con gasolina realizado por las hordas rojas al servicio del criminal Aguirre, que habían reducido la ciudad a cenizas. La idea que se atribuye al Lendakari es la de haber ordenado la destrucción para poder acusar a sus adversarios y provocar así una ola de indignación que levante la moral de los vascos. El parte de operaciones del Estado Mayor del Ejército del Norte afirma contundentemente como probado que los aviones propios no habían atacado la villa, ya que no existía en toda ella un solo embudo de bombas de aviación. Es el enemigo, sostiene el parte, el que ha destruido criminalmente Guernica. A su vez, la prensa falangista no tarda en atribuir el hecho al vandalismo rojo y al sadismo marxista. En 1948, el general Franco se referirá en Cádiz al incendio y destrucción de Guernica como causado por los rojos enfurecidos que habían querido culpar de lo sucedido a las escuadrillas nacionales. Y en 1950, en Bilbao, tan próximo a la villa foral, Franco aludirá de nuevo a Guernica y a Morevieta como voladas e incendiadas en serie por los desdichados marxistas que había padecido Vizcaya. ¿Qué le importaba al marxismo internacional los hogares vizcaínos y las fuentes de trabajo de Vizcaya? Luis Bolín, responsable de la campaña de propaganda en Salamanca, se referirá en 1967, 30 años después del acontecimiento, a la supuesta destrucción de Guernica por bombas aéreas. Y la caracterizará como un puro mito. En las postrimerías del franquismo, la historiografía del régimen emplea esta misma expresión. Un mito donde no murieron ni siquiera una docena. Los hechos, tal y como han sido reconstruidos, son bastante nítidos. En torno a las 4:15 de la tarde del 26 de abril de 1937, un Dornier 17, con la misión de realizar un bombardeo previo sobre un objetivo auxiliar, aparece sobre el cielo de Guernica, arrojando una pequeña carga y practicando la técnica de la Legión Cóndor, adecuada para conseguir efectos seguros en caso de poder llevar a cabo varias pasadas cuando no hay apenas obstrucción eficaz de la defensa antiaérea. Posteriormente, aviones alemanes Heinkel 111 e italianos Savoia 79 terminan la prueba o ensayo para la actuación en profundidad. Esta corre a cargo de varias oleadas de bombarderos de la Legión Cóndor que vuelan en la campaña del norte en estrecho contacto operativo con el general Mola y su Estado Mayor.
Sobre Guernica se lanzan en el lapso de tiempo de unas 3 horas entre 26 y 30 toneladas de bombas. Es una cantidad enorme para la época. Según documentos alemanes, el tonelaje equivale aproximadamente a la mitad del utilizado por todos los aviones de la Legión Cóndor en el momento cumbre de la ruptura del frente el primer día de la ofensiva del norte. El diario del jefe del Estado Mayor de la Legión Cóndor, coronel von Richthofen, indica que en la acción se utilizan bombas explosivas de 250 kilogramos y bombas incendiarias. También se emplean bombas explosivas de 50 kilogramos. Se trata de una combinación distinta de la estándar que usa habitualmente la Legión Cóndor. Se la destina específicamente a causar incendios, destrucción y desmoralización. Los documentos alemanes señalan en particular que la utilización de las bombas de 250 kilogramos genera grandes efectos morales y no permite posibilidad alguna de protección, a no ser que existan refugios construidos especialmente. El bombardeo de Guernica, efectuado con una mezcla explosiva de elevado poder destructor y en grandes cantidades, provoca la catástrofe. El viejo casco urbano desaparece prácticamente. Las estimaciones sobre el número de víctimas varían considerablemente. Los autores profranquistas tienden a disminuirlas y llegan a mencionar cifras entre 1 docena y 2 centenares. Los antifranquistas las han exagerado en ocasiones. El gobierno de Euskadi habló de 1.600 muertos y 889 heridos. La controversia no ha sido resuelta satisfactoriamente. El debate sobre esta contabilidad de la muerte no puede hacer olvidar, sin embargo, otras dimensiones muy importantes del tema Guernica. El escándalo es inmenso. Las informaciones transmitidas al Times de Londres por su corresponsal George Steer dan inmediatamente cuenta de la brutalidad con que se realiza el ataque. La opinión pública internacional se moviliza rápidamente ante lo que se considera como un ensayo alemán de la guerra total del futuro. Sin embargo, Berlín no ha ordenado el bombardeo, ni tampoco sabe lo que ha ocurrido en la lejana España. Solo conoce los telegramas que envía el comandante en jefe de la Legión Cóndor, general Hugo Sperle, en los que informa de la marcha de las operaciones. En ellos se indica que todas las unidades en vuelo de la Legión Cóndor han actuado repetidamente contra el enemigo en retirada sobre las carreteras del norte del Monte Oiz y sobre el puente y carreteras al este de Guernica. El puente no constituye, por supuesto, un objetivo separado de la villa foral, ya que se encuentra pegado a la misma. El bombardeo de Guernica es una operación concebida, preparada y ejecutada en España. A la vista de sus repercusiones internacionales, Berlín exige explicaciones y Sperle despista a sus superiores. 2 días después del bombardeo, telegrafía que solo se han arrojado bombas sobre las carreteras y los puentes de Guernica. Sin embargo, von Richthofen
conoce ya que la villa ha sido literalmente asolada. El 30 de abril, Sperle insiste en su táctica empequeñecedora de las consecuencias de la operación. En un nuevo parte, telegrafía que, según han informado las tripulaciones de algunos de los aparatos que en ella han tomado parte, en Guernica no han caído bombas y que ya había incendios en la villa antes del ataque. El general en jefe de la Legión Cóndor suministra así a sus superiores una información falsa, o por lo menos ambigua, que coincide sospechosamente con las tesis mantenidas por la propaganda del cuartel general de Salamanca que dirige Bolín. Pero a medida que transcurre el tiempo, el escándalo internacional arrecia. En Inglaterra, en Francia, en los más lejanos países, los alemanes son tildados de bárbaros que rompen todas las reglas de la guerra. El antifascismo encuentra en la destrucción de Guernica nuevo motivo de movilización propagandística. Berlín se inquieta y exige a Sperle más información. Se levantan voces sobre la conveniencia de enviar a España una comisión internacional investigadora, lo que no conviene a Franco ni al Tercer Reich. El 7 de mayo, el cuartel general de Salamanca envía un telegrama a Sperle. En él se le pide que comunique a Berlín que Guernica es un cruce importantísimo de comunicaciones y que en ella se fabrican municiones, bombas y pistolas. Los servicios de Franco ofrecen una versión que no es la que se mantiene de puertas afuera, eximiendo a la Legión Cóndor de parte de culpa. El cuartel general afirma: Unidades primera línea pidieron directamente a aviación bombardeo cruce carreteras, ejecutándolo aviación alemana e italiana, alcanzando por falta de visibilidad, por humos y nubes, polvo, bombas, aviones a la villa. Esto contradice algún parte anterior de Sperle y responsabiliza a las propias unidades de la petición de bombardear no ya el puente, sino el cruce de carreteras. Franco, sin embargo, no deja en la estacada al jefe de la Legión Cóndor. Exige que no se acceda a la investigación y tiende un capote a Sperle. Los rojos aprovecharon bombardeo para incendiar población. Así se riza el rizo y se encubren las manipulaciones alemanas. El cuartel general en Salamanca trivializa la destrucción. En su comunicación a Sperle indica que aviación roja bombardea constantemente capitales importantes alejadas frente. Zaragoza, Valladolid, Córdoba, Melilla. Guernica carece importancia. Nada hace pensar que la decisión del bombardeo fuera desconocida del Estado Mayor del Ejército del Norte, que se encuentra en estrecho contacto operativo con la Legión Cóndor. La acción se inserta en la política de devastación, anunciada por Mola días antes, con el fin de debilitar la resistencia vasca. Guernica no tarda en convertirse en un símbolo universal a los pocos días de la destrucción de la villa foral.
Picasso empieza una de las obras pictóricas más famosas del siglo XX. Se titula simplemente Guernica. El compromiso del arte, la pintura y la poesía penetran en la entraña de una tragedia que conmociona la conciencia de la humanidad. Otro andaluz, Rafael Alberti, dedicará palabras conmovedoras al autor del inmortal cuadro. Y embestiste con furia, levantaste hasta el cielo tu lamento, los gritos del caballo, y sacaste a las madres los dientes de la ira con los niños tronchados. Presentaste por tierra la rota espada del defensor caído, las médulas cortadas y los nervios tirantes afuera de la piel, la angustia, la agonía, la rabia y el asombro de ti mismo, tu pueblo, del que saliste un día. Y no llamaste a esto ni el Marne, ni Verdún, ni ningún otro nombre merecedor del recuerdo más hondo, aunque allí la matanza fue mucho más terrible. Lo llamaste Guernica, y es el pueblo español el que está siempre allí, el que tuvo el arrojo de poner en tu mano esa luz gris y blanca que salió entonces de su sangre para que iluminaras su memoria. Justis maetatua